dietético e higiénico, porque yo digo las tres cosas. A ese tramo del tracto digestivo hay que tratarlo cuando hay una alteración de las tres formas, de la parte médica con medicación, de la parte dietética con una alimentación apropiada y de la parte higiénica, naturalmente con unos baños de asiento y unas medidas de higiene propias de tal zona. Doctor, decía usted que, bueno, que las hemorroides se sienten aparte y se ven a veces, ¿no? Pero hay hemorroides que pueden ser internas. ¿Cursan igual las internas que las externas? Por supuesto, sin las otras que se ven y estas que no se ven, pero lo que es el sangrado, el quemazón, todas estas cosas cursan igual. Vamos a ver, en un principio las hemorroides internas, podríamos decir, como es el primer estadio, podríamos decir, todo eso es menor. A medida que el proceso ha ido evolucionando y se ha ido agrandando, como son en estadios ya 3 y 4, en las que las propias hemorroides salen del ano y se prolapsan, o sea, al salir fuera la hemorroide, ya llamamos de prolapso hemorroidal, pues podríamos decir el picazón, la molestia, el flujo, el sangrado es mucho más frecuente. Doctor, ¿se pueden necrosar las hemorroides? Una de las complicaciones que tienen las hemorroides es lo que llamamos la trombosis hemorroidal, que es cuando en el ano, todos los médicos que nos dedicamos a esto ya sabemos, desde naturalmente hace ya años, que tenemos 3 bloques, podríamos decir de alguna forma, de grupos hemorroidales, 3 presos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, y quisiésemos hacer un dibujo del ano, lo dibujaríamos como si fuese una circunferencia. Y cuando vemos una circunferencia, pues si queremos marcar puntos, imaginamos que son la esfera de un reloj. Entonces podríamos decir que en una posición del ano, en posición que llamamos ginecológica, pues tenemos un bloque de hemorroides que corresponderían con las 3, otro bloque de hemorroides que corresponderían con las 7 y otro bloque que correspondería con las 11. Entonces, la pregunta me había hecho, perdón. Si se pueden necrosar. Efectivamente. Entonces esos bloques, naturalmente, pueden en un momento determinado aumentar la presión, cerrarse, podríamos decir, la vena de salida o de reflujo, y entonces quedarse la sangre estancada. La sangre, cuando se estanca, inmediatamente se coagula. Entonces es lo que llamamos que se ha producido un trombo. Entonces, ese trombo, como está muy aumentado de tamaño por el que se ha acumulado ahí cantidad de sangre, y la mucosa ya está pues, muy debilitada, se puede naturalmente necrosar, ulcerar y sangrar más. Por supuesto, el diagnóstico precoz para esto es fundamental, como para todas estas cosas. Siempre un estadio en primeros comienzos pues es tanto para el paciente como para ustedes el tiempo justo, ¿no, doctor? Ni que decir tiene que, como estamos hablando de un problema de salud y vida, y se pretende que informemos de hábitos sanos, yo creo que es naturalmente hora de llamar la atención que no vamos bien en cuanto al tipo de alimentación que estamos teniendo últimamente. Y digo últimamente las últimas décadas y tal. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos haciendo una transgresión de esa parte del intestino que, como yo siempre digo, el intestino grueso es un tubo colector, que estaba hecho para llevar por aquí precisamente los últimos residuos. Y que naturalmente, si no pasan residuos, es como una tubería que no pasa regularmente los líquidos que deben pasar. ¿Qué sucede con esa tubería? Que se termina oxidando, se termina naturalmente rompiendo. Entonces, con el colon y con el tubo digestivo, este tramo, pasa lo mismo. Si no evacua, que es su misión, si no pasa por ahí los residuos, termina protestando. Y una de las formas más frecuentes de protestar son las hemorroides. Y son las fisuras, y son los divertículos, y son los pólipos, y es finalmente desarrollando el cáncer, que es lo que estamos viendo con gran frecuencia, desgraciadamente, en estos tipos de cáncer. Entonces, ¿todo a qué es debido? Pues, si no todo, perdón porque es una expresión mal empleada por mi parte, gran parte de los factores es el tipo de alimentación que estamos teniendo. Alimentaciones pobres en residuos, naturalmente con muchas especies, con muchas picantes, haciendo transgresiones naturalmente con el alcohol. Todo eso va a conducir a que naturalmente pues, se produzcan este tipo de lesiones.
Doctor, y otra cosa, que se rompe el reloj biológico ese. Las prisas también, las personas, el no dar un poco de importancia a ese horario que debemos dar, ser un poco más consecuentes a la hora de evacuar, ¿no? De decir, pues poner esas horas y ese tiempo. También eso es un factor determinante para que se rompa todo ese buen hacer. Yo, naturalmente, en el centro, una de las cosas que aconsejo es que estamos hablando de que el tubo digestivo tiene que funcionar como un reloj para que funcione bien. Entonces, hay que darle un tiempo a la evacuación y hay que buscar un sitio apropiado, porque estábamos hablando que también una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la dieta y la higiene. Entonces, después de la evacuación se precisa de una higiene, porque una vez que hemos evacuado, normalmente, lo mismo que en el parto, se hace en esa parte anterior de la vagina un aumento de la presión, pues cuando hacemos una evacuación aumentamos también la presión y por lo tanto aumentamos la vascularización y la sangre en esa zona. Después no se va a recuperar y a eliminar ese aumento del flujo por el mero hecho de ocasionar la limpieza simplemente con un papel higiénico. Ahí va a seguir, y sobre todo si una persona ya tiene una predisposición, va a quedar eso congestionado, y si no se hace un baño de asiento posterior, no vamos a facilitar para que esa sangre vaya o se marche fuera de ese lugar. Entonces va a quedar congestionada esa zona y vamos a tener naturalmente ya un aumento. Y un caldo de cultivo, ¿no? Justo, o un caldo de cultivo para que se provoque esto que estamos hablando durante esta noche aquí, las hemorroides. Bueno, pues llegamos a esta primera parte donde hemos hecho un recorrido bastante amplio, educativo respecto a las hemorroides, cómo se pueden pues paliar y sobre todo, si hace falta, pues curar, ¿no? Ahora pasamos a publicidad y en el segundo bloque saben que a través del teléfono pueden hacer las preguntas correspondientes con el tema de esta noche al doctor Federico Sánchez González. Pasamos a publicidad. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted